con deshidratado leve, moderado y grave. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos que saber qué plan vamos a utilizar para el paciente. Cuando usted le clasifica el deshidratado leve, cuando el paciente no tiene compromiso neurológico, cuando el paciente no tiene compromiso vascular, cuando el paciente no tiene nada de ese compromiso ni diurético, ¿no? Porque no le está orinando normal, ustedes le van a clasificar en plan A. ¿El plan A qué es? Es domiciliario, chicos. ¿Ya? Es domiciliario, se lo van a mandar a la casita, pero obviamente explicándole factores de riesgo a la mamá, ¿no? O signos de peligro o signos de alarma, lo que refiere la OMS. ¿Cuáles son estos signos de alarma? ¿Qué le van a decir a la mamá? Ándate a la casa, no pasa nada, y vuelves de aquí a una semana. Uno, signos de peligro o signos de alarma. El paciente no despierta, ¿no? Está somnoliento, no tolera la vía oral, ¿ya? El paciente está convulsionando, el paciente vomita cohesivamente, ¿qué quiere decir? Que hartas veces. Entonces esos son signos de alarma del paciente, ¿ya? ¿Qué le vamos a explicar a la mamita para que el paciente no se deshidrate grave, ¿no? Y que vuelva inmediatamente? Ya hemos dicho, es domiciliario. Le explicamos los signos de alarma al paciente. ¿Y qué le vamos a decir? Que lacte normalmente al paciente, ¿ya? Cuando tiene menor de 2 años, si sigue lactando, tiene que seguir lactando, tiene que tomar el pechito del niño, ¿ya? Ahora, cuando tiene más de 2 años, le vamos a dar, obviamente, al niño de menor de 2 años también le vamos a dar salientes de hidratación oral, pero al de mayor de 2 años ya le vamos a dar un saliente de hidratación controlado, ¿ya? Le vamos a decir a la mamá que tome entre 50 a 100 ml kilo peso, ¿ya? Y o cada deposición, ¿cuántas veces hace el ritmo? ¿Ya? Hace una cajita, les deponemos la cajita. Hace otra parte cajita, les deponemos la cajita. ¿Por qué? Porque necesariamente el niño, cuando no está deshidratado, no va a querer tomar líquidos, ¿ya? Muchas veces el niño, cuando no está deshidratado, cuando tiene diarrea poco, no toma líquidos. Y la mamá le insiste y va a vomitar el niño, ¿ya? Entonces tiene que tomar a tolerancia, ¿ya? Actualmente se dice que las sales de hidratación oral se deberían dar por kilo peso, pero ningún niño te va a tolerar. Personalmente yo cuando veo a los niños, no te tolera cuando no está deshidratado, ¿ya? Entonces tenemos que hacer el plan de la ABC, A, alimentación continua. Entonces ustedes le van a decir al paciente que coma dieta astringente, ¿no? Papita, pollo, ¿qué más? Plátano, agua de canela con un poco de sal, arroz, pollo, ¿no? Sopa de pollo, ¿qué más? Bebidas abundantes, las sales de rehidratación oral, ¿ya? Y consulta educativa. Le tenemos que explicar a la mamá por qué tiene que volver, cuándo tiene que volver. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Obviamente la vía oral no vamos a utilizar cuando el paciente está choqueado. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar inconsciente, no va a poder tolerar la vía oral. ¿Qué más? Ilio paralítico. Cuando el paciente se está distendiendo el abdomen, ustedes ven que se está distendiendo, está aumentando la distensión abdominal, tienen que sacarle electrolitos para ver si no está haciendo un ilio metabólico paralítico, ¿ya? Y si está haciendo un ilio metabólico paralítico, obviamente no le vamos a dar los líquidos vía oral, le vamos a dar líquidos endovenosos tratando de corregir ese desequilibrio electrolítico. En pacientes con sepsis, ¿ya? En pacientes o un fracaso de la rehidratación oral previa. ¿Qué quiero decir con fracaso? Le estamos dando la vía oral y el niño sigue vomitando, ¿no? Intolerancia oral. A eso se denomina fracaso oral. Ustedes le están dando líquidos, pero el niño vomita. Le dan líquidos y el niño vomita. Entonces no podemos dejar al niño de esa forma, ¿no? Tenemos que determinar el fracaso de la vía oral y pasamos a la vía endovenosa directamente, ¿ya? ¿Qué más? Disminución del nivel de cosas. Obviamente, si el niño no va a estar en estado de alerta, no va a tolerar la vía oral. Contraindicaciones relativas, empeoramiento durante la rehidratación del paciente. Ventajas de la rehidratación oral. La rehidratación oral es lo más seguro que ustedes van a manejar, ¿ya? Y si les tolera la vía oral, es la única vía por la que ustedes tienen que manejar la vía endovenosa, la vía de lo que son los líquidos. ¿Por qué? Porque esto no le va a sobrehidratar al paciente, no le va a causar edemas,
no le va a llevar a una alteración de los electrolitos, ¿no? Del sodio, potasio, calcio, no le va a llevar a una alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque las nitrovellosidades van a absorber lo que el cuerpo necesita. Si necesita sodio, va a absorber el sodio, pero si no necesita el sodio, lo va a eliminar directamente. Por eso es la vía oral, es la más efectiva, es la que no es la más segura, es la más barata y reduce el ingreso de pacientes al hospital. Esta es la composición de las sales de deshidratación oral de la OMS que se maneja actualmente. El sodio en el sal está de 60 miligramos. Ya saben ustedes esto, ¿no? Ya les he dicho que estoy bien. Es la imagencita, ¿no? El sodio, el sal, el curadil, y pueden hacer de los otros elementos más. Ahora, ¿por qué no le darían Gatorade a sus pacientes? O Powerade. Porque hay médicos que le dicen, ¿no? Va a su centro de salud, van a darle Powerade a tu hijo. ¿Por qué no le darían? ¿Qué? ¿Por qué? Pues seguro darle, o ustedes le van a decir, dale Powerade. ¿Por qué es rico el Powerade? Les digo, el Gatorade es el niño tolera bien y toma bien. ¿Por qué no le darían? ¿Y por qué no le deben dar? Por los segundos que tienen, es hipertónico. Es hipertónico, ¿ya? Y le va a dar una diarrea osmótica al paciente. Específicamente en pacientes menores de 2 años no le pueden dar Gatorade, Powerade, ¿por qué? Porque es altamente, es hiperosmolar. Ya hemos hablado de la osmolaridad, ¿no? Entonces, eso hiperosmolar, en la diarrea hay una cápita, ¿no? De diarreas osmóticas. Entonces, nosotros le vamos a causar más diarrea al paciente, ¿ya? Aparte de eso, no me acuerdo si el Gatorade o el Powerade tienen sodio bajo, ¿ya? Lo que vamos a hacer es darle más líquido y menos sodio. Entonces nos va a llevar a una hiponatremia, ¿ya? Ficticia. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando bastante líquido y no le estamos dando el sodio que requiere el paciente. Entonces, por esas cosas no le pueden dar a su paciente. Y porque obviamente le va a dar lo que es la deshidratación. ¿Cuál es el plan B? Nosotros clasificamos el deshidratado moderado y vamos a utilizar lo que es el plan B. Cuando utilizamos el plan B es intrahospitalario. Obviamente no lo vamos a internar, es una internación transitoria. ¿Qué quiero decir? Le vamos a internar al paciente entre 4 a 6 horas, ¿ya? Es una internación transitoria que se realiza en un servicio para rehidratación específicamente, ¿ya? Entonces nosotros entre las 4 a 6 horas le vamos a dar entre 50 a 100 ml y lo peso hasta 100. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu paciente pesa 10 kilos, a ese paciente le vas a internar, es una internación transitoria, y lo vas a dejar en la sala de deshidratación. Estas deshidrataciones tienen que ser controladas. ¿Por qué controlado? Porque ustedes le van a ir a ver al paciente cuánto está tomando. Supervisado. Porque ustedes van a cuantificar cuánto le van a dar en cada tiempo a su paciente, ¿no? Es controlado, supervisado y es monitorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver si tolera o no tolera el paciente lo que son las sales de deshidratación que le vamos a dar al paciente, ¿ya? Porque esto también es vía oral, ¿ya? Entonces le vamos a dar entre 50 a 100 ml kilopesos. Si tenemos un paciente de 10 kilos, ¿cuánto sería si le damos 100? Casi 1000 ml le vamos a dar a este paciente, ¿no? Esos 1000 ml lo tenemos que dividir entre las horas que ustedes están queriendo dar al paciente, entre 4 a 6 horas. Entonces, si le vamos a internar al paciente en 4 horas, ¿cuánto le vamos a dar cada hora? 250 ml, ¿ya? Pero como hemos dicho, es supervisado, controlado, vigilado y monitorizado y todas esas cosas. Lo que vamos a hacer en cada hora, no le podemos dejar porque tome al niño a la última hora, ¿no? Cuando ya está pasando toda la hora, no le vamos a dar nada, y al último rato toma los 250 ml. No, ¿ya? ¿Por qué? Porque le vamos a causar vómitos. Entonces, le tenemos que dar cada 15 minutos en esa hora. Si le estamos dando 250 ml dividido entre 4, ¿cuánto será? Nadie tiene que calcular.
ustedes le van a dar 62 ml en 15 minutos, los primeros 15 minutos, los otros 15 minutos 62 ml, los otros 15 minutos 62 ml, así en una hora, ustedes le van a dar alrededor de 250 ml. Y en las 4 horas que ustedes le están internando al paciente, le van a dar alrededor de 1000 ml. ¿Ya? Entonces, eso es el plan B. ¿No? La dosis es fraccionada en torno de 30 minutos, de 15 minutos es aproximadamente. Y la rehidratación se hace en 4 a 6 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué problemas podemos tener durante la rehidratación? Uno, este plan, si el paciente está con rotavirus, ¿ustedes han visto algún paciente con deposiciones con rotavirus? Se van a dar cuenta ¿por qué? Porque es abundante, se balsa el pañal. Entonces, imagínense si está haciendo al niño 2 deposiciones abundantes que se balsen en el pañal, no le van a poder rehidratar con lo que le están dando, ¿no? Entonces, empeora la deshidratación del paciente. ¿Ya? Por más que usted le están dando y por más que esté tolerando bien al niño, lo que va a causar es una deshidratación. ¿Ya? ¿Qué más? No se corrige la deshidratación en las 8 horas que le estamos viendo monitorizando al paciente. ¿No? Se rechaza, obviamente, si se rechaza la sal de hidratación oral y el niño está deshidratado o moderado, sí tenemos que pasar al plan C directo. Distensión abdominal progresiva, gasto fecal mayor a los ingresos. ¿No? Se debe iniciar la hidratación endovenosa. ¿Ya? Fase, ahora, la tercera fase, esto después les voy a explicar. El plan de deshidratación. ¿Ya? Cuando nosotros colocamos el plan B y no hemos logrado que el paciente se deshidrate, se siga deshidratando, siga perdiendo líquidos, lo que vamos a hacer pasar es al plan C. Colocamos fracaso del plan B y pasamos al plan C. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo más? Cuando el paciente está totalmente deshidratado. 5 cosas que ustedes tienen que ver en el paciente: pérdida de peso, ¿ya? Estado del nivel de conciencia, si tiene el tono en los vasos sanguíneos. ¿Y cómo vemos eso? Con las lágrimas de lo que va a tener el paciente. ¿Qué más? Diuresis horaria del paciente. No se olviden eso. Siempre les preguntan en el paciente, todos preguntan en el paciente, cualquier servicio, cirugía, pediatría, ¿cuánto es su diuresis? Y no le saben decir, ¿no? ¿Cuánto es su diuresis? Nadie sabe. Entonces, es un indicador de cómo está hidratado el paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, el plan C se hace a todos los niños mayores de 3 meses. ¿Y cómo se realiza este plan C? Se realiza en 3 horas, se le interna, obviamente ya es internación al paciente, porque este paciente puede entrar en cualquier momento en un estado de shock, y se realiza 3 tomas. ¿Ya? La primera hora en pacientes que no tienen ninguna patología. ¿Qué quiero decir? Que no tienen cardiopatía, que no tienen algún tipo de insuficiencia renal, que no esté desnutrido su paciente, ¿ya? O que no tiene insuficiencia cardíaca, se le puede realizar la primera hora 50 ml kilopeso, eso te dice la Organización Mundial de la Salud, y la segunda hora 25 ml kilopeso y la tercera hora 25 ml kilopeso. ¿Ya? Lo que quiero decir, en las 3 horas ustedes van a hidratar al paciente, la primera hora 50 ml, la segunda hora 25 ml kilopeso, la tercera hora 25 ml kilopeso. Obviamente vigilando el estado de deshidratación de tu paciente, porque los pacientes no son no es como una receta médica, ¿no? No es como una receta de cocina, tienes que colocarle esto. No. Si el paciente ya se va deshidratando en las primeras cargas, ya no le colocamos la tercera carga. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver, chicos. ¿Por qué no le colocamos la tercera carga? Porque podemos hacer un tercer espacio, ¿no? En los pulmones o en el abdomen. ¿Ya? En el pulmón te va a dar todas esas cosas. Ahora, el paciente, si tiene alguna patología, algún tipo de patología, lo que vamos a darle es 20 ml por peso. Le podemos dar otros 20 ml por peso y otros 20 ml por peso en una hora, ¿no? Fraccionando lo que son los 50 ml, casi le vamos a dar alrededor de 60 ml por peso. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que si tu paciente no te tolera la vía oral, obviamente por la vía endovenosa vamos a llegar a una deshidratación rápida, ¿no?
¿Qué más? Inicia alimentación precoz, ¿no? Si el paciente ya va a estar deshidratado, muchas veces ya no va a tener vómitos, ¿ya? Y va a tolerar la vía oral. ¿Qué más? Acorta tiempo de hospitalización. Obviamente, si le hidratamos al paciente y corregimos lo que son los desequilibrios hidroelectrolíticos, vamos a acortar el tiempo de estadía en el hospital. Y acortación de la utilización de la vía endovenosa. ¿Ya? Contraindicaciones. ¿En quiénes estamos contraindicados a hacer este tipo de hidratación? Recién nacidos y neonatos. ¿Ya? No podemos hacer. En los neonatos se utiliza 15 ml por peso cada 15 minutos, a 20 ml, ¿no? Ya, ahora cuando la anatemia está mayor de 160 miliequivalentes, tampoco le podemos hacer este tipo de deshidratación. Nefropatías, cardiopatías, síndrome cítico edematoso, lo que ya les había dicho, ¿no? Lo que puede causar todas estas cosas si pasan al paciente una deshidratación rápida, edema cerebral. ¿Cuál es el objetivo? Separar rápidamente el déficit de agua y electrolitos, reponer pérdidas y permitir la alimentación precoz. Entonces, como ustedes han visto, tenemos una rehidratación endovenosa rápida cuando el paciente viene al servicio de emergencia. En el servicio de emergencia usted le ven al paciente deshidratado y van a hacer el plan C que les he dicho. ¿Ya? Eso es rehidratación endovenosa rápida. Fase rápida inicial, fase de mantenimiento y fase de reposo. Entonces, la fase de rehidratación endovenosa vamos a sustituir la bulimia, reposición de los líquidos basales y pérdidas y restaurar las pérdidas. ¿Ya? Ahora, eso lo hacemos como les he dicho, la absorción en las 3 horas, 50 ml, 25 ml y 25 ml. Después de hacer la rehidratación al paciente, vamos a pasar a una fase de mantenimiento. Ya. Entonces, esa es la fase de deshidratación endovenosa que les he dicho. ¿Por qué queremos hacerlo? El objetivo desaparece los signos de deshidratación, eliminación de la orina, vamos a forzar a que el paciente orine y recuperación de lo que es el peso corporal del paciente. Y es lo mismo lo que les he explicado ya. En la fase de reposición, o el plan de mantenimiento, nosotros vamos a utilizar, ahí recién utilizamos las necesidades basales del paciente. ¿Ya? Y ya les he explicado de cuál idea extraer, ustedes el método que ustedes quieran, no hay problema. ¿Ya? El método que todos utilizan en todos los hospitales es el método de Coy-Segar y la manita. No sé si les han explicado en su casa también la manita, ¿no? De 1 año a 3 años es de 60 ml, de 3 años a 6 años es de 70 ml y va subiendo así, ¿ya? Del método de la manita. Pero lo que se utiliza es el plan de necesidades basales. Esto utilizamos en el paciente, ya se les he explicado a ustedes, no tienen alguna dificultad en las necesidades basales. Esto se hace después de que le hemos hidratado al paciente, ¿no? Después de que hemos hecho el plan de rehidratación rápida, pasamos al plan de mantenimiento del paciente, ¿ya? Y esto es las necesidades basales. ¿Alguna duda del método de validación? No creo. ¿Ya? Pero cuando tenemos un paciente que está con diarrea, que está con vómitos, ¿no? Sigue pérdidas. Esas pérdidas, a esos vómitos que sigue teniendo el paciente, pese a que le hemos hidratado, ¿no? Le hemos hidratado al paciente, pero este paciente sigue teniendo reposiciones, sigue teniendo vómitos. A eso se denomina pérdidas concurrentes, ¿ya? Y nosotros tenemos un método que se ve leve, moderado y grave. ¿Cómo hacemos esto? Determinamos si el paciente tiene 4 deposiciones, ¿no? Si tu bebito ha ingresado y durante toda la mañana ha tenido 4 deposiciones, le agregamos más 20 ml kilopeso. ¿Qué quiero decir? A la fórmula de lo que es el método de Coy-Segar le agregamos 20 ml kilopeso más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño sigue teniendo 4 deposiciones. Pero si tiene 6 deposiciones o 8 deposiciones, de acuerdo a eso vamos a ir agregándole lo que necesita el paciente, lo que está eliminando el paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Han entendido de las pérdidas concurrentes, ¿no? Más pérdidas concurrentes. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para hacer este plan es el déficit previo. Para saber el déficit previo, obviamente nosotros tenemos que saber el peso corporal cuando tenía el paciente y cuando estaba sano, ¿ya? Para poder determinar cuánto de peso ha perdido el paciente. Y de acuerdo a eso, a esta pérdida de peso, nosotros vamos a poder agregarle entre el 10 o el 6% dependiendo de la edad del paciente.
Si es menor de 2 años, le vamos a agregar, por ejemplo, si tiene una pérdida de moderada del 10%, le vamos a agregar un 10% más a esa pérdida que tiene el paciente. Lo que quiere decir, el cálculo final, ustedes que van a hacer para el mantenimiento del paciente es necesidades basales, ¿no? Es un tercio de las necesidades basales diarias, pérdidas concluyentes, un tercio de las pérdidas concluyentes, y el déficit previo del paciente, la mitad de lo que es el total del déficit previo. Suman todo eso, lo dividen entre las 8 horas que le van a dar o en las horas que van a colocar ustedes para su paciente, y esa es la cantidad que tienen que dedicarle al paciente para el mantenimiento. ¿Ya? ¿Han entendido? Es lo que me estaba diciendo una de las en el hospital que vaya sin opino, ¿no? ¿Sí? Sí, también en el sur hacen eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué líquidos le vamos a colocar? Obviamente son los suelos fisiológicos al paciente. ¿Cuál es la desventaja del suelo fisiológico? Que puede llevar a una acidosis hiperprogénica. ¿Ya? Entonces no podemos utilizar nomás la solución fisiológica. Precauciones: cardiópatas, hipertensos, edematosos, ¿no? La velocidad de administración no puede estar por encima de los 300 ml/hora. Zinc lactato. Para mí personalmente, cuando un paciente tiene deshidratación, que ustedes ya ven la fisiopatología de la deshidratación que causa una acidosis metabólica en el paciente, lo mejor es colocarle zinc lactato. ¿Por qué? Porque tenemos un buffer que nos va a ayudar a monitorizar o a controlar lo que es la acidosis. ¿Ya? Y actualmente las guías te indican que siempre tienes que iniciar con lo que es el zinc lactato, no con solución fisiológica. Suero glucosalino, posterior a lo que es la rehidratación, ustedes tienen que utilizar una solución de base. En los pacientes menores de 5 años tienen que utilizar soluciones dextrosas. ¿Por qué? Porque el paciente de menor de 5 años necesita glucosa para hacer todo su metabolismo que requiere el paciente. ¿Ya? No vamos a llevar, chicos, porque si no nos vamos a retrasar bastante. Lo que vamos a hacer es meningitis. Entonces, si terminamos de hacer todo, pero lo vamos a hacer yo, porque eso es importante, pero es que en los anteriores temas no llevábamos a esta hidratación oral, que es lo que mejor pueden aprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo meningoencefalitis, chicos? Me lo pregunto de atornillo. Ya. ¿Qué es la meningoencefalitis, chicos? ¿Qué es la meningitis? La meningitis, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad infecciosa de notificación inmediata y de manejo inmediato. ¿Por qué? Porque tiene alta tasa de mortalidad en los pacientes menores de 5 años, específicamente pacientes menores de 2 años. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de estos pacientes, ¿no?, esta epidemia es inmaduro, ¿ya? Lo que va a hacer en este paciente, si llega al cerebro, produce daños colaterales, ¿no?, y le va a producir lo que es el paciente. Entonces, ¿qué es la meningitis? Es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central que causado por el germen, ¿no? Los gérmenes pueden ser virales, bacterianos o hongos. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que diferenciar de lo que es la encefalitis. La encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral, no es de la leptomeningitis, ya que ahorita les voy a explicar, asociado a un estado de confusión en el paciente.
Para hablar de meningitis, ustedes tienen que saber por qué están formados las meningitis, ¿no? Las meningitis están formadas por la dura madre, la vía madre y la aracnoides. Cuando hablamos de meningitis, estamos hablando de la afectación de lo que es la aracnoides y la vía madre, ¿ya? A esta aracnoides y vía madre se le denomina como dieptomeningitis. Entonces, nosotros vamos a tener inflamación de la aracnoides y de la vía madre. Eso nos va a producir lo que es la meningitis, ¿verdad? Y no de la paquimianitis, que es la dura madre, ¿okay? Esa es la diferencia. Entonces, como hemos dicho, la meningitis es una enfermedad infectocontagiosa de emergencia, ¿ya? ¿Por qué es de emergencia? Porque nosotros, si no podemos detectar el paciente que está causando o que está cursando con meningitis, lo que vamos a llevar es que a un inicio de tratamiento tardío, a un manejo de tratamiento tardío y posiblemente a complicaciones del paciente. ¿Por qué? Porque no hemos sabido determinar o diagnosticar de manera adecuada. Si hablamos de la epidemiología, generalmente afecta a los niños, ¿no? Afecta a pacientes inmunodeprimidos, en la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inmadurez inmunológica de lo que es el paciente, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a lo que es la epidemiología, también tenemos que saber que existe un cinturón de que es la meningitis. En ese cinturón de la meningitis están los países como Colombia, Venezuela, ¿ya? ¿Qué más? Parte de Perú. En Bolivia no teníamos mucha meningitis. ¿Por qué? Porque no estamos en ese cinturón donde existen estos agentes patológicos que producen que se llevan a la meningitis, ¿ya? Pero lamentablemente tampoco tenemos para poder decir cuánto es la epidemiología en Bolivia. ¿Por qué? Porque no hacemos, cuando el paciente fallece, no hacemos estudios por post-mortem para determinar por qué ha fallecido cuando vienen con este tipo de casos, ¿ya? Entonces es incierto. ¿qué? Es incierto. No sabemos cuánto el porcentaje puede ser del paciente. ¿Qué más? En cuanto a la etiología, puede ser la etiología bacteriana, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes, ¿qué más? La Listeria monocytogenes, el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus. En cuanto a los virus, tenemos el enterovirus, el arbovirus, el virus herpes simple tipo 1, virus herpes simple tipo 2, el citomegalovirus y la rubiola. En cuanto a los hongos, bueno, los hongos siempre se van a presentar en pacientes inmunodeprimidos, no en pacientes que tienen una inmunidad adecuada, como cuál, por ejemplo, Streptococci immitis, las lactocistis de Macrostis, ¿no? Las cándidas especies. Es la principal que te va a producir una meningitis son las cándidas, ¿ya? En pacientes inmunodeprimidos. Peor, en pacientes que tienen, son PBS positivos, lo que te puede producir una meningitis es la cándida. Entonces, si hablamos de meningitis viral, se dice que es entre 10 al 20% de los 10 a 20 casos por 100.000 niños al año. La incidencia del primer pico en los primeros años de vida y el segundo pico mayor de 5 años de vida. Se produce en climas templados, específicamente en verano, otoño, ¿ya? Y la encefalitis viral es una inclinación de lo que es el paquimiano cerebral, que ya se ha explicado, ¿no? La etiología va a ser aquí en Bolivia y en toda Sudamérica. La principal etiología de lo que es la causa viral son los picornaviridae, ¿ya? ¿Y cuáles son los picornaviridae? Los picornaviridae son los enterovirus, los parechovirus, el herpesvirus, el arbovirus y el virus de la rabia y de la influenza, ¿ya? Muy frecuente. Aquí
Actualmente ya no se tienen tantos estos virus. ¿Por qué? Porque hemos podido inmunizar a los pacientes, ¿no? Las vacunas han reducido este tipo de procesos de meningitis en los pacientes. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vacuna contra el polio, ¿no? Ya manejamos el virus, ya manejamos el ecovirus y los enterovirus 68 y 71 que producimos, que es la encefalitis y la meningitis en los pacientes pediátricos. En cuanto a los enterovirus, es el responsable del 85% de los virus, ¿no? De las meningitis virales, y puede ser generalmente grave en los pacientes neonatos e inmunocomprometidos, ¿no? ¿Qué más? Estos son los enterovirus. El poliovirus es un enterovirus que ya no tenemos, que ya hemos erradicado con las vacunas, el coxsackie-virus, el hechovirus y el enterovirus. ¿Cuál es el mecanismo del proceso infeccioso? Si vemos aquí, las vías de ingreso son las vías superiores, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Todos los virus entran por la nariz, ¿ya? Llegan a la orofaringe y en la orofaringe va a haber una primera replicación. La primera replicación se da, pasa lo que son los pulmones, pasa la vía sanguínea y se va a dar la viremia primaria, la torrente sanguínea. Llega a lo que es el bloque de los anticuerpos, llega a los tejidos de la diana, que son las meninges, el cerebro, los músculos y la piel, y en este proceso va a ir a hacer la segunda viremia secundaria. Cuando se da la segunda viremia secundaria y cuando llega a lo que es la meninge, lo que va a causar es la meningitis y la encefalitis. ¿Ya? Entonces tenemos el otro virus, que es frecuentemente el parechovirus, el arbovirus y el herpes viridae, que son muy frecuentes en lo que es en el paciente pediátrico, porque es una meningitis aséptica. Cuando le hacen una punción local, no van a encontrar en el cultivo nada. Y si no encuentran nada, lo que podemos estar pensando en este paciente que tiene meningitis es un proceso viral. Y peor todavía si tenemos estas tres imágenes, que es una pleurocitosis, ¿no? Una pleurocitosis en lo que es la mano y en los pies. Pleurocitosis en la mano y en los pies, cefalea del paciente, irritabilidad total del paciente, estaríamos hablando de una meningitis, hasta no descartar. Después tenemos los arbovirus, que es necesario un poco de esto. Lo que les quiero hablar es de las bacterias. ¿Ya? La clínica para una meningitis. Hay una tirada clásica. ¿Cuál es la tirada clásica? ¿Qué? ¿Qué más? Tenemos rigidez de nuca del paciente, cefalea, alteraciones en el nivel de la conciencia y la fiebre. Una fiebre alta por más de 4 o 5 días, rigidez de nuca y cefalea en el paciente, estamos hablando de una posible meningitis. ¿Ya? Toda la clínica va a ir. Por lo general, en el paciente pediátrico la clínica no es específica, es inespecífica. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente puede tener solo alteraciones en la lactancia materna, el paciente solo puede venir con excitabilidad de la mamá dice llora todo el día, está llorando 2 o 3 días, no se calma, dándole el confort al paciente, le damos la leche, le cambiamos el pañal, no se calma, sigue visitando, sigue llorando, puede ser un signo para que de la meningitis. ¿Qué más? Somnolencia del paciente, el paciente está letárgico, duerme todo el día, no está lactando, peor todavía un paciente menor de 2 años que no lacta cada 2 o 3 horas al padre de la mamá, tenemos que pensar en este tipo de patologías. En los pacientes más adultos ya vamos a poder tener una sintomatología un poco ya más específica, ¿no? Ya va a tener fiebre, una fiebre alta por varios días, cefalea, dolor de la cabeza del pacientito, rigidez de cuello. Es diferente de la rigidez de cuello a lo que es la rigidez cuando hacemos nosotros el proceso titular, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna torticollis, alguna patología del cuello, lo que no vamos a poder hacer es lateralizar, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de una meningitis no vamos a poder flexionar, ¿ya? Y si no vamos a poder flexionar, lo que nos va a dar son los signos clásicos, que ya les vamos a mencionar, que ya saben ustedes. ¿Cuáles son esos signos? ¿Qué? Signos meningitis.
Kerning y Frusinski, ¿no? Esos son los 5 patológicos que se van a dar en el paciente, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener somnolencia en el paciente, vamos a tener náuseas, irritabilidad, vómitos, falta de apetito y letargia en el paciente. En un proceso viral, el diagnóstico nosotros tenemos que hacer una punción lumbar, bueno, en todo la meningitis se hace punción lumbar, pero ¿cuándo tenemos que hacer? Quiero que meningitis viral no es mucho tratamiento, no es el tratamiento, conocer por el virus simple, se le da ciclovir, nada más. Cuando son los demasiados virus, hay que determinar qué tipo de virus es, y de acuerdo a eso vamos a utilizar la Pero lo que quiero que aprendan es meningitis bacteriana. ¿Por qué quiero que aprendan meningitis bacteriana? Porque esta meningitis le va a llevar a la muerte al paciente, ¿ya? Entonces, la meningitis bacteriana es una infección pediátrica más grave asociada a una alta tasa de complejidad, ¿no? Y de complicaciones. Tiene un riesgo elevado de morbimortalidad. En los 80% de los pacientes que cursan con meningitis está producido por el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Esto depende a los grupos etarios, ¿ya? El Haemophilus influenzae por lo general se presenta en pacientes menores de 3 meses, ¿ya? Al igual que lo que es la Listeria monocytogenes. ¿Ya? En pacientes mayores de 3 meses, lo que vamos a tener más es la Neisseria meningitidis y el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Y mayores de 3 meses hasta los 5 años, el germen que les va a producir más meningitis es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? ¿Por qué tienen que saber eso? Porque nosotros tenemos que determinar, para hacer un tratamiento adecuado, cuál es el germen que está produciendo lo que va a meningitis, ¿no? Entonces, la meningitis se caracteriza porque va a producir una infección supurativa en lo que es la meningitis, ¿ya? ¿Qué más? Va a producir una inflamación que puede ocasionar disminución del nivel de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Es la forma más frecuente de infección intracraneal purulenta que se da casi en 2.5 casos de 100.000 habitantes. Y esto es la meningitis. Si ven, es un proceso de dilatación vascular y un proceso de sitios purulentos de lo que es las leptomeniques. Entonces, lo que va a producir, ¿cómo es la fisiopatología? Va a ingresar a través de la nasofaringe, ¿ya? Por eso es que cuando tienen resfriados, cuando tienen una mastoiditis, cuando tienen una otitis media, el tratamiento tiene que ser de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si no hacemos un tratamiento de la mastoiditis de manera adecuada, de la otitis de manera adecuada, lo que va a producir es un proceso de invasión por contigüidad a lo que es el sistema nervioso central, a la meningitis. ¿Qué más? Otra de las causas también por lo que va a producir meningitis es por traumas que se pueden dar. El paciente tiene un accidente, se produce una fractura de la base del cráneo, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver si no está produciéndose o si no se va a dar lo que la meningitis en este paciente. Para eso tenemos que dar antibióticos, antibioterapia empírica al paciente, ¿ya? Entonces, todo lo que va a hacer esto ingresa por la nasofaringe, llega hasta lo que es los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos lo que va a producir es la mediación de lo que es la inflamación, ¿no? Estimula lo que son los factores de necrosis tumoral, la interleucina tipo 1, los leucotrienos y los prostaglandinas. Lo que va a afectar o lo que va a producir es la activación de los polimorfos nucleares. ¿Qué quiero decir con esto? Esta bacteria, cuando ingresa lo que es la nasofaringe, llega a los vasos sanguíneos, se produce la primera viremia. ¿Qué quiero decir con la primera viremia? Va a haber la primera replicación, va a haber la primera replicación dentro de los vasos sanguíneos. Llega a estos vasos sanguíneos a lo que es la leptomeninge, llega específicamente a la zona de los aracnoides, a la región de lo que es la aracnoide, y en la aracnoide tenemos las vellosidades, ¿no? Vellosidades coriónicas, y ingresan por estas vellosidades coriónicas todas esas bacterias. Cuando ingresa la que es el líquido cefalorraquídeo de estas bacterias, lo que van a tener es un espacio libre. ¿Por qué un espacio libre? Porque en el líquido cefalorraquídeo no tenemos
¿Sí? No tenemos ningún tipo de defensa. ¿Ya? Por campo vamos a encontrar entre 0 a 5 de monocitos por campo. O sea, ¿qué quiero decir? Que llegan todas esas bacterias a lo que es el sistema nervioso central, llega al líquido cefalorraquídeo y no va a haber un sistema inmunitario que te defienda para que pueda eliminar lo que son las bacterias. ¿Y qué van a producir estas bacterias? Un daño endotelial y trombosis en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Todo este proceso lo que va a producir es un edema vasogénico. ¿Por qué? Porque estamos dañando lo que es el endotelio. Y si dañamos el endotelio vamos a tener un aumento de lo que es la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ya estamos destruyendo nuestra primera defensa. ¿Ya? Y lo que hacemos con esta destrucción de la primera defensa es que todos los gérmenes que van a volver a llegar a este sitio van a ingresar de manera rápida. ¿Ya? No va a haber ningún tipo de defensa, porque el único tipo de defensa que tenemos en el sistema nervioso central es la barrera hematoencefálica. Porque después atraviesa eso, llegamos al líquido cefalorraquídeo, no tenemos nada que nos proteja. ¿Ya? Y si llega lo que es el aumento de la permeabilidad, que está un poco más, vamos a tener un edema vasogénico. ¿Ya? Si vamos a poder tener un edema vasogénico, lo que vamos a hacer es aumentar lo que es la presión dentro del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, en el cerebro tenemos tres componentes especiales que mantienen lo que es la presión intracraneal. ¿Ya? ¿Cuáles son? El líquido cefalorraquídeo, la sangre y las masas encefálicas. ¿Ya? Cualquiera de estos tres se altera, puede aumentar un aumento de lo que es la presión en lo que es los vasos sanguíneos. Lo que te va a producir es un aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? ¿Y cuánto es la normal de la presión intracraneal? De 10 a 15 milímetros de agua. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es de 10 a 15. Lo que vamos a hacer es, si vamos a aumentar lo que es el edema, vamos a aumentar el edema de los vasos sanguíneos. Y si aumentamos el edema de los vasos sanguíneos, lo que vamos a hacer es acumular líquido en los vasos sanguíneos. Y si seguimos acumulando líquido en los vasos sanguíneos, vamos a aumentar la presión intracraneal. ¿Ya? ¿Qué más? Si hemos activado los polimorfos nucleares, vamos a producir estos polimorfos nucleares. En principio, como son inmaduros, no saben a quién van a atacar, y peor todavía los que están en el líquido cefalorraquídeo, lo que va a producir es un daño estructural en lo que son las células. ¿Ya? Y al producir este daño estructural, lo que va a producir es un edema citotóxico e intersticial. Y con todo esto, lo que vamos a aumentar es la presión intracraneal. ¿Ya? Y si aumentamos la presión intracraneal y le agregamos estos trombos que están produciéndose dentro de los vasos sanguíneos, aumentamos el flujo sanguíneo cerebral, lo que vamos a producir en total es un daño en lo que es el cerebro. ¿Ya? Entonces, actualmente ha cambiado lo que es la etiología de los pacientes con meningitis bacteriana. ¿Qué quiero decir con esto? Por el proceso de las vacunas, ¿no? En las vacunas tenemos, nos protege de la hemofilosis influenzae. Entonces, ha bajado la hemofilosis influenzae, que es el principal agente patogénico que te producía la meningitis. Actualmente te produce el estreptococo neumonía en un 50%, seguido de una Neisseria meningitidis casi el 25%, un estreptococo del grupo B que es un 15%, la Listeria monocytogenes que es casi un 10%, y el hemofilosis influenzae que es el principal agente. Pero por las vacunas que nosotros colocamos, ¿qué tipo de vacunas? ¿Cuáles están? Por esa vacuna que nosotros colocamos cada 2, 4, 6 meses de esfuerzo, ha bajado la cantidad de pacientes que cursan con lo que es el hemofilosis influenzae. Y eso es lo que tienen que saber esta tablita, porque si bien te da lo que son los agentes comunes para la edad, te da el tipo de germen que te va a producir en cada edad. ¿Ya? ¿Por qué queremos saber esto? Porque nosotros cuando comencemos a hacer un tratamiento, obviamente el primer tratamiento va a ser empírico. ¿Qué quiero decir empírico? Que nosotros no conocemos el germen y le vamos a dar un tratamiento estándar al paciente. ¿Ya? Entonces, los gérmenes aquí están. Lo primero que van a ver es el Streptococcus beta-pneumoniae, la E. coli, que es una bacteria gram negativa. ¿Por qué creen que está la E. coli ahí? En menores de 2 meses.
por transmisión. Cuando se está teniendo el parto, se puede contagiar por el cólera. ¿Ya? ¿Qué más? La listeria monocitogénica. ¿Por qué? ¿Qué es la listeria? Creo que es, ¿no? ¿Ya? La listeria monocitogénica, ¿por qué creen que es a los 2 meses? ¿Dónde vive la listeria monocitogénica? En la leche, en el queso, ¿no? En los envasados. Por eso al niño no se le debe dar leche, queso, envasados, ¿no? Por eso es que la leche se pasteuriza también en el paciente, ¿no? La Klebsiella. La Klebsiella es un agente patógeno intrahospitalario, ¿ya? No es extrahospitalario. Esa Klebsiella se ha encargado dentro del hospital. El niño se ha contagiado dentro del hospital por la Klebsiella, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Enterobacter, ya les dije, ¿no? Lo principal lo que es el E. coli. Desde los 2 meses hasta los 6 años, como les he dicho, el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Es el principal agente. Seguido de lo que es el Haemophilus influenzae tipo B y la Neisseria meningitidis. Más de 6 años, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Esos son los que deben más comunes que vamos a encontrar en el paciente. Ahora, ¿qué es el Streptococcus pneumoniae? Ya conocen ustedes, es una bacteria gram positiva, es un micrococo específicamente, ¿no? Que se presenta generalmente en todos los pacientes más de 2 años. Ya van a tener lo que es el Streptococcus pneumoniae, y cuando no hacemos un tratamiento de manera adecuada para el Streptococcus pneumoniae, lo que nos va a llevar a una complicación es la meningitis. ¿Qué más? La inmunización se realiza con una vacuna conjugada, neumocócica, de la especie variante PCV, ¿no? Esto es lo que utilizamos actualmente para el Streptococcus pneumoniae. Los niños con aplasia anatómico-funcional, ¿no? Con VIH se presenta frecuentemente entre 20 a 100 veces mayor, ¿no? Los factores de riesgo. Entonces, chicos, es muy importante hacer el manejo de manera adecuada de estos pacientes. ¿Por qué? Porque el Streptococcus pneumoniae te va a dar la otitis en principio, ¿ya? Seguido de eso te puede dar la mastoiditis y por continuidad va a interesar a lo que es el cerebro. Entonces, si ustedes no le están dando un manejo adecuado de lo que es la otitis, de lo que es la neumonía y de lo que es la tos reales, que producen todas esas cosas, lo que te va a llevar es a una complicación de la meningitis. Entonces, ¿cómo hacen el tratamiento de la otitis? Ustedes que van a dar mañana el examen, yo pienso que otitis saben bien. Tratamiento tópico. ¿Qué? Tratamiento tópico. ¿Tratamiento tópico? ¿Se va a comida? ¿Cuál es tópico? ¿Qué? Otitis media. ¿Qué le van a dar? Si el paciente llega con dolor en la noche, como tal, que bastante, le van a dar medicamentos tópicos. ¿Qué tipo de antibiótico? Para los niños, Amoxicilina más ácido hialurónico. Es el tratamiento de inicio. ¿Ya? Les voy a preguntar a ti, ¿no ves? sí. ¿Y le estamos hablando en serio? Te van a aclarar eso. Estamos muy gustosos. Amoxicilina más ácido hialurónico. O pueden colocarle el surfactán, ¿no? Que es muy importante en este caso. Es mejor darle surfactán, actualmente es de energías que ¿por qué? Porque el Streptococcus pneumoniae es el principal agente que nos va a causar actualmente hepatitis, inclusive. Peor si tenemos mastoiditis, ¿no? Ya. Eso tienen que saber que este es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Es un micrococo, se ven ahí dos coquitos unidos.
¿Por qué tienen que saber la necesidad de meningitis? Porque es de notificación inmediata. ¿Ya? Un paciente que viene con cefalea, rigidez de nuca, viene con náuseas, vómitos explosivos, ¿ya? Y lo característico de esto es las púrpuras, ¿ya? Son las petequias y púrpuras. ¿Ya? Lo característico de esto es las petequias y púrpuras. Ustedes tienen pacientes con alta fiebre, náuseas, vómitos, cefalea, todas esas indicaciones y con púrpuras o petequias, ¿no? ¿Saben qué es la petequia? ¿Qué es la petequia? Cuando ustedes le presionan, ¿desaparece o no desaparece? No desaparece. ¿Qué? No desaparece. No desaparece, chicos. Ustedes agarran un vino, te apretan, no desaparece. Tiene púrpura trombótica, tienen inseguridad de meningitis. ¿Y qué es la de inseguridad de meningitis? Es un pilococo negativo encapsulado, ¿no? Existen 6 serotipos aproximadamente, desde la A hasta la Y, ¿no? Puede aparecer esporádicamente en procesos de epidemia. ¿Qué más? Es frecuente en lactantes y en campos universitarios, ¿no? ¿Qué más? Se caracteriza por petequias y zonas purpúricas, ¿ya? Lo 8 es fulminante esta miseria meningitis, ¿ya? Por eso es de notificación inmediata y los pacientes que están juntamente con el paciente tienen que hacer profilaxis, ¿ya? ¿Con qué se hace profilaxis? Ya lo voy a indicar. ¿Qué? Fulminante, te mata. Es rápido la miseria meningitis. ¿Nunca has visto los doctores? En el avión, los doctores, no sé si se va a poner 24 horas. El Haemophilus influenzae B era el principal agente patógeno que te producía meningitis, ¿ya? Pero actualmente con las vacunas se ha tratado de erradicar o ha disminuido el porcentaje por el que se presenta la meningitis, ¿no? ¿Y qué es el Haemophilus influenzae? Es un coco bacilo granulativo, pleomórfico, frecuente entre el primer y quinto año de vida, ¿no? Entre el primer año y quinto año, ¿ya? Y vamos a pensar en este Haemophilus influenzae en pacientes que no han recibido un tratamiento adecuado de lo que son las vacunas, no han recibido una inmunización adecuada. ¿Por qué les hablo de Haemophilus influenzae? Porque si ustedes dicen que el paciente ha venido con todas las características de meningitis, más el paciente no ha recibido tratamiento con la inmunización adecuada, ustedes estarían pensando en este agente patógeno principalmente. ¿Por qué en este agente patógeno? Porque en este agente patógeno el tratamiento empírico cambia, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a comenzar es con una ampicilina, ¿ya? En este paciente. Ampicilina más subartana para ayudar, ¿no? A este paciente. Por eso es muy importante que sepan si el paciente está vacunado o no está vacunado. Y la listeria monocytogenes también, ¿no? Como ya les he dicho, es muy importante saber eso. Aparte de eso, también el Streptococcus agalactiae. ¿Por qué el Streptococcus agalactiae? Porque como todo ya estábamos nosotros colocándole vacunas, ya estamos haciendo contención de lo que es el Streptococcus pneumoniae, el otro agente patógeno es el Streptococcus agalactiae que está aumentando actualmente. ¿Por qué? Porque el Streptococcus agalactiae se encuentra en el canal vaginal de las mujeres, ¿ya? O en la zona perianal de las mujeres. Entonces, cuando se produce un parto, el principal agente causante posterior a un parto va a ser el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Este también te va a producir la neumonía neonatal. ¿Qué más? En cuanto a las manifestaciones, ya les hemos dicho fiebre, ¿no? Acompañada de procesos gastrointestinales y vías respiratorias, signos inespecíficos de infección del sistema nervioso central, letargia y irritabilidad, ¿no? Esto puede debutar de forma aguda, generalmente en la meningitis neisseria, ¿ya? Y posterior a las 24 horas, si ustedes no hacen el tratamiento de manera adecuada, no diagnostican de manera adecuada, lo que va a producir es la muerte del paciente. Y eso es la púrpura. ¿Ya? De notificación inmediata. Manifestaciones clínicas, ya les he dicho, fiebre, dolor de cuello, esto es de la OMS, ¿ya? ¿Qué más? Lo que tienen que saber ustedes es el signo de Kern y el signo de Kruszyk. ¿Cómo es el signo de Kern?
Kerry, ustedes van a flexionar la cabeza, van a flexionar hacia lo que es el tronco. Entonces flexionan la cabeza hacia el tronco y lo que va a hacer el niño es flexionar los piecitos. Y es normal, se produce eso. ¿Por qué? Porque el niño coloca su cuerpo en una posición antiálgica. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted reflexiona, todo este proceso que están haciendo está causando mayor excitabilidad del paciente. Entonces, lo que va a hacer el niño es flexionar involuntariamente. Eso es el Kerry. El Brusicki, ustedes van a tratar de flexionar lo que es el pie, y lo que va a hacer el paciente es flexionar la cabeza. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico es más por la anamnesis del paciente y el examen físico del paciente. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico? Ustedes ya saben el estado de vacuna nutrición del paciente. ¿Por qué? Porque todas las vacunas no están protegiendo de la meningitis. Y si no tiene el niño las vacunas adecuadas, lo que te va a producir es sí o sí una meningitis en el paciente. O tiene alto riesgo de producir meningitis o de causar con meningitis. Uso reciente de antibióticos, ¿no? Después vamos a pedir reactantes de la fase aguda como PCR, procalcitonina para determinar el grado de bacterias que tiene el paciente. El PCR te determina la inflamación, no la bacteria, pero si la procalcitonina te determina cuántas bacterias o cómo es la producción de las bacterias. Hemograma aumentado, obviamente que va a estar incrementado los leucocitos, el cáncer de lo que son los neutrófilos en la mayoría de los casos. Glucosa disminuido, el líquido cefalorraquídeo, electrolitos alterados y la función renal alterada. ¿Qué vamos a solicitar? En todo paciente que ustedes crean que tiene meningitis, le vamos a hacer una función lumbar. Pero en quienes no realizamos una función lumbar, en pacientes que tienen en la zona lesiones, que tienen como una posible infección, en pacientes que están aumentando la presión intracraniana, no estamos aumentando la PIB. Si le hacemos una función lumbar no puede ser muy enclavamiento en el paciente, ¿no? Pero en pacientes menores de 2 años, específicamente de 18 meses para abajo, sí le podemos hacer con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque tiene el paciente lo que son las fontanelas, porque nos va a evitar que se produzca un aumento de la presión. ¿Y qué vamos a ver con lo que es el líquido cefalorraquídeo? Vamos a ver 3 tubos, ¿no? El primer tubo lo que vamos a ver es el aspecto físico-químico de lo que es el líquido cefalorraquídeo. El aspecto físico-químico del líquido cefalorraquídeo es con agua de manantial, agua en lo que ustedes quieran ver, Eso es el agua cristal de roca, ¿no? Es el agua que se determina en un líquido cefalorraquídeo. Ustedes cuando tengan anestesiano, vean cómo es el líquido cefalorraquídeo, es cristalino. Ahora, si ustedes ven un color santóxico, un color purulento, ya empiecen a pensar que está produciendo o se está dando un proceso infeccioso. De cuánto celular, de lo que es el paciente, la glucosagia, la proteinosagia y otros. Entonces, esto es lo que tienen que aprender ustedes. El aspecto de lo que es el líquido cefalorraquídeo, normal, cristal de roca, virus, cristal de roca, no altera lo que es el virus. Las bacterias sí nos van a dar un aspecto más purulento, más turbio, ¿no? Más oscuro. En la tuberculosis va a ser santócrito o parecente, ¿no? ¿Qué más? La presión. Cuando nosotros hacemos punción, vemos una presión normal del paciente. ¿Cuánto es la presión normal que podemos determinar? Entre 50 a 80 milímetros de agua. Es la presión normal. Pero si nosotros le hacemos la punción y sale como a chorro salpicando, está aumentando la presión. Entonces podemos determinar que es un proceso bacteriano. Ahora, si la presión no está tan alta, sí es normal, así es viral. Ahora, si la presión ustedes conocen de punción, lo hacen una punción lumbar y sale bastante líquido cefalorraquídeo en abundante cantidad y a gran presión, a un aumento de presión, es tuberculosis. ¿Qué más? Obviamente los leucocitos, ya hemos hecho los leucocitos, no hay leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, o lo normal es hasta 5 por campo de leucocitos. No puede haber más. Cuando hay más leucocitos, estamos hablando del proceso bacteriano. ¿Por qué? Porque los leucocitos están ingresando al líquido cefalorraquídeo por todo el proceso fisiopatológico que les he dicho, ¿no? En el proceso viral no tanto. Ahora, la glucosa, lo normal
es 50, ¿ya? Esto hacemos una comparación de la glucosa normal que tenemos en el paciente con la glucosa que está en el cefalorraquídeo. En el proceso bacteriano, obviamente va a haber una disminución de la glucosa. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan glucosa para poderse replicar. En cambio, los virus no tanto, por eso va a estar en el virus normal. En la bacteria va a estar disminuido, menor a 40 miligramos de CO2, ¿ya? Y en la tuberculosis también. Proteínas. Con todo el aumento de la barrera metasmofálica en la realidad, lo que vamos a tener es ingreso de las proteínas dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Por eso que en el proceso bacteriano, cuando aumenta lo que es la permeabilidad de la barrera metasmofálica, vamos a tener de 100 a 50, ¿ya? Miligramos de proteínas. En cambio, en la viral no es tan elevado la proteína. Este es el pareto que se tienen que aprender ustedes, chicos, para poder determinar qué tipo de líquido cefalorraquídeo tenemos en el estudio. Si es viral, si es por proceso viral, si es por procesos bacterianos o está normal el líquido cefalorraquídeo. Este es el primer tubo que ustedes van a hacer, el análisis físico-químico del líquido cefalorraquídeo. El segundo estudio es el diagnóstico microbiológico de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es el cultivo. Vamos a cultivar y de acuerdo a esto vamos a tener antígenos de látex y tinción de Gram, que no es muy necesario que se aprendan, pero sí hay antígenos de látex, como tenemos es para el hemófilos influenzae, tenemos para el Streptococcus pneumoniae, para el Streptococcus agalatea y la Neisseria meningitidis. La tinción de Gram también podemos utilizar para el Streptococcus pneumoniae, para el hemófilos influenzae y para la Neisseria meningitidis. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuándo es repetir? ¿Cuándo podemos hacer la detección del líquido cefalorraquídeo? Recomendación para repetir la función del líquido cefalorraquídeo a las 24 a 36 horas. Todos los neonatos que no tengamos un adecuado líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Si en el líquido cefalorraquídeo no nos muestra nada, nosotros podemos hacer nuevamente una función a las 24 a 36 horas. Meningitis causada por Streptococcus pneumoniae resistente. Si ustedes tienen el Streptococcus pneumoniae resistente en este líquido cefalorraquídeo, nuevamente tenemos que tomarlo. ¿Para qué? Para ver si sigue haciendo resistencia al medicamento que le estamos dando o está aumentando la resistencia de Neisseria meningitis causada por bacilos gram negativos entéricos. ¿Cómo que? Como el E. coli, ¿no? Si nosotros encontramos E. coli en el líquido cefalorraquídeo, nuevamente le tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque este del E. coli en el líquido cefalorraquídeo hay bastante resistencia, ¿ya? Entonces nuevamente nosotros le podemos tomar. No mejora la química en 24 horas del paciente, le podemos tomar nuevamente. Fiebre prolongada secundaria a lo que es la meningitis, nuevamente le podemos tomar. ¿Cuándo solicitamos TAC? ¿No? La TAC vamos a solicitar en todo neonato con infección por Citobacter diversos. Vamos a solicitarle con la misma persistencia de compromiso del estado de conciencia del paciente. Cuando el paciente presenta convulsiones después de las 72 horas del inicio del antibiótico, irritabilidad excesiva de lo que es el paciente, hallazgos neurológicos focales, alteraciones persistentes del líquido cefalorraquídeo, indepuldencia o recaída de lo que es el paciente. ¿Qué hacemos ahora con este paciente? ¿Cómo le hacemos el tratamiento? El tratamiento de SOSTEN, lo que nosotros tenemos que hacer el control de los signos vitales, una monitorización continua de los signos vitales. ¿Qué más? Vamos a colocarle al paciente obviamente en reposo, colocamos antitérmicos, analgésicos, anticonvulsivantes, si en el caso lo requiere el paciente. ¿Qué más? Así que lo tenemos. ¿Ya? El tratamiento antibiótico es seguirse con cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxina, ¿ya? A dosis meningias, ¿ya? La ceftriaxona de 100 miligramos por peso, la dosis meningia, y la cefotaxina de 225 a 300 miligramos por gramo al día, cada 6 horas, en el paciente, cada 6 horas, 8 horas. Esas son las dosis meningias, ¿ya? Obviamente ustedes saben la dosis normal, que la de la ceftriaxona es de 50, ¿no? Y de la cefotaxina de 100 a 200 miligramos, ¿ya? Pero esto se duplica. En el Streptococcus pneumoniae vamos a agregarle, aparte de esto, aparte de darle la ceftriaxona y cefotaxina dosis meningias,
le vamos a añadir vancomicina. Tratamiento de antibiótico específico para la E. coli podemos utilizar la cifotaxima, ceftriaxone y la gentamicina. El Streptococcus agalactiae, ampicilina. Estereomonocytogenes, ampicilina. Por eso que tenemos que saber qué gen a qué edad se está produciendo rápidamente. ¿Ya? El Staphylococcus aureus, vancomicina. Neisseria meningitidis, cefotaxima o ceftriaxone. El Streptococcus pneumoniae, cefotaxima y ceftriaxone. Y el Haemophilus influenzae, la cefotaxima y ceftriaxone. Ahora, ¿le damos o no le damos corticoide? ¿Cómo está? ¿Quiénes le dan y quiénes no? ¿Qué? ¿Qué van a peor? Se le da específicamente la dexametasona, a dosis de 0.5 miligramos de peso en el paciente adulto hasta 8 miligramos de peso. ¿Ya? Pero 8 miligramos cada 8 horas de hormonal. ¿Por qué le damos este tratamiento de corticoides? Cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento antibacteriano, lo que vamos a producir es un aumento de la destrucción de las bacterias. Este aumento de la destrucción de las bacterias va a producir las dos cosas que hemos dicho: el edema vasogénico y el edema citotóxico. ¿Ya? Cuando nosotros estamos haciendo el edema vasogénico y el edema citotóxico, lo que tenemos que evitar es que se siga produciendo el efecto de feedback positivo. Eso es lo que nos mata. El efecto feedback positivo quiere decir que se está inflamando y nosotros queremos defendernos, hacemos un efecto feedback positivo. Aumentamos todos los polimorfos nucleares, ¿no? Entonces, seguimos inflamando y seguimos aumentando todo ese agente patógeno. Lo que queremos es inhibir todo ese proceso que estamos haciendo, ese proceso de respuesta con lo que es el tratamiento de la corticoide. Aparte también en la producción de la lisis bacteriana, ¿no? Queremos disminuir el efecto de lo que es que produce lo que es la lisis bacteriana en el paciente. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Cuál? ¿Cuántos minutos?